había anunciado, pero se me había pasado. Tanto es así que el 90 y tantos % de los sistemas eléctricos del mundo se operan o se diseñan para trabajar en circuitos de corriente trifásica. Pues bien, la primera parte de la clase vamos a hacer una introducción y una motivación en base pues, a unos vídeos que he encontrado bastante interesantes en Internet. En futuros cursos, pues los profesores de la asignatura intentaremos generar nuestros propios vídeos, pero creo que así también podemos introducir algún elemento más innovador, dinámico y que no se hagan tampoco tan aburridas las clases, tendremos un poquito más de interacción. Así que vamos allá con el primer vídeo que quiero presentaros, ¿vale? Se trata, por supuesto, las direcciones web de estos vídeos las voy a dejar subidas en el campus virtual y os voy a empezar con un primer vídeo en el que da una generalidad, son unos 10 minutos, 12 minutos de qué son los circuitos trifásicos y del mismo autor, que es un youtuber que trata estos temas de circuitos eléctricos y de energía en general, los presenta de una manera dinámica. Después vamos a ver otro vídeo que es un poquito más técnico, que yo creo que en total nos van a llevar unos 30 o 40 minutos y después vamos a continuar con la clase. Por supuesto, cualquier duda que tengáis, la vamos viendo, paramos el vídeo, etc. Os voy a arrancar por aquí. ¿Te has parado alguna vez a mirar líneas de alta tensión? Si estás en este canal, supongo que sí. Habrás notado que suelen tener torres en celosía, más o menos grandes, y de distintas formas geométricas que varían según los niveles de tensión y el número de circuitos que tengan que sostener. Lo que sí es común a todas ellas es que agrupan cables de 3 en 3. En esta imagen, por ejemplo, podemos contarlos perfectamente. Este sería el cable 1, este el cable 2 y este el cable 3. Y luego están estos dos cables de arriba de los que hablaremos más tarde. Esto se puede ir complicando mucho aparentemente. En esta otra imagen tenemos una línea algo más grande, con más cables, y también se cumple la misma idea. Vamos a contar los cables y veremos que se agrupan de 3 en 3. 3 por la izquierda y 3 por la derecha. Y aunque en esta foto en concreto no se distinga, también por aquí arriba va un cable conectado al cuerno de la torre, que es equivalente a los que dejamos pendientes en la imagen anterior. Estos 3 cables son las 3 fases por las que se transporta la energía eléctrica. Siempre que tengamos líneas de transporte en corriente continua, estas serán con circuitos trifásicos. Así, cuando analizamos las imágenes anteriores, podemos ver que la primera incluye un circuito trifásico y la segunda incluye 2 circuitos trifásicos independientes, uno por aquí y otro por aquí. Los cables que dejamos pendientes son simplemente cables de puesta a tierra, también llamados cables de guarda. Si nos damos cuenta, ninguna de las fases está tocando el metal de la torre, sino que cuelgan de estos aisladores para que no haya contacto eléctrico. Sin embargo, los cables de guarda sí que están conectados al metal de la torre. Y esto es así porque su función no es transportar electricidad, sino proteger a las fases de posibles descargas de rayos u otro tipo de accidentes eléctricos que puedan provocar la puesta en tensión de la torre. El metal de la torre está conectado al suelo, a tierra, por lo que si un rayo cae en la línea, irá al cable de guarda y este lo transmitirá a tierra a través del metal de la torre. Recordemos que la Tierra está a potencial eléctrico cero. Total, que si nos centramos en los cables por los que sí fluye la electricidad para su transporte, estos siempre van a ir de 3 en 3. Van a ser 3, 6, 9, los que sea. Esto es la trifásica. ¿Pero para qué sirve? La trifásica no es más que un sistema con 3 conductores que transportan 3 señales alternas, una señal cada uno. Al final, nosotros podemos tener circuitos monofásicos, bifásicos, trifásicos, tetrafásicos, pentafásicos y así hasta el infinito. Conceptualmente, esto se puede extrapolar. Entramos en el mundo de los circuitos polifásicos. Aunque bueno, en la práctica, evidentemente, no vamos a poner chorrocientos cables para un solo circuito. Lo que estamos haciendo con la trifásica es que contemplamos la existencia de 3 fases para un mismo circuito, por las que se transporta esa electricidad. Y la electricidad se va a transportar con cierto desfase. El desfase va a ser un retraso en el tiempo en la propagación de la onda. Por la fase 1 sale la onda senoidal, al cabo de un tiempo sale la de la fase 2 y al cabo de un tiempo sale la fase 3. Digamos que son como ondas en el mar, que va una primero, otra después y otra después. Cuando hablamos de corrientes alternas, la corriente sigue una onda senoidal.
Buenas, un segundo. Quiero hacer simplemente confirmar. ¿Estáis viendo el vídeo bien? Como no os puedo tener en pantalla, ¿alguien me puede confirmar que se ve bien y se escucha? Estupendo. Y tal como la que hemos comentado ya muchas veces. Si consideramos un circuito monofásico en corriente alterna, la electricidad se propagará según la forma de onda siguiente. En ella vemos cómo tenemos una amplitud que define la magnitud de la corriente o la tensión a la que nos encontramos. En corriente alterna veremos que la onda senoidal se compone de ciclos y semiciclos. Diremos que la magnitud irá subiendo en valores positivos hasta llegar a un máximo y luego disminuirá hasta volver a ser cero y continuará disminuyendo hasta llegar a un mínimo o un máximo en valores negativos. Después de este valor volveremos hasta cero. Esto es lo que tenemos dibujado en pantalla y es lo que llamamos ciclo. Se compone de un primer semiciclo positivo y de un segundo semiciclo negativo. Esta misma forma de onda se vuelve a repetir una y otra vez a medida que pasa el tiempo. Si esa repetición ocurre 50 veces en un segundo, tenemos lo que llamamos frecuencia de 50 hercios. Y hasta aquí todo correcto. La típica onda alterna de siempre que va por un cable. En un sentido conceptual, esto hace referencia a cómo los electrones que están dentro del cable se van a ver sometidos a un campo electromagnético que a veces va para un lado y a veces para el otro. Cambia constantemente de polaridad según estemos en el semiciclo positivo o en el semiciclo negativo de la onda. Ahora bien, cuando hablamos de circuitos trifásicos, ocurre exactamente lo mismo en cada una de las fases, pero con cierto retraso en el tiempo. La primera vez que se planteó algo así fue en el año 1882, de la mano del ingeniero inglés John Hopkinson. Si has estado atento a los últimos vídeos del canal, te darás cuenta de que es el mismo que el de la ley de Hopkinson, que definía la fuerza magnetomotriz en un circuito magnético. Bien, pues fue Hopkinson el primero en plantear el sistema trifásico para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Él planteó un conjunto de 3 corrientes monofásicas. Cada una de ellas tenía que tener la misma amplitud y la misma frecuencia. Y estarían desfasadas entre sí una tercera parte del ciclo completo. Una tercera parte porque son 3. Tú divides la totalidad del ciclo en 3, porque es uno cada fase, y tienes 3 partes iguales. Esa era la idea a través de este conjunto, ¿vale? Cada una de esas corrientes monofásicas es la que se llamaría fase. Volvamos a las gráficas. Si hacemos el paralelismo con una circunferencia, podemos entender que un ciclo completo desde 0 hasta el mismo punto implica un giro de 360 grados, pasando por 90 grados, 180 grados y 270 grados. De igual manera, en esta gráfica podemos entender que el ciclo son 360 grados y que para llegar ahí hemos pasado por un máximo a 90, pasamos por 0 a 180 grados y por un mínimo a 270 grados. Recorrer esta gráfica es equivalente a recorrer la circunferencia. Al hablar de sistemas trifásicos, lo que estamos haciendo es añadir nuevas fases al circuito. Si la curva que tenemos en pantalla es la que define a la fase 1, luego tendremos otra que será la fase 2 y que va a seguir la misma forma de onda, pero desplazada con respecto a la primera. De igual manera ocurrirá con la fase 3. Será una fase exactamente igual, con la misma amplitud y la misma frecuencia, que estará también desfasada con respecto a las dos anteriores. Y ahora nosotros nos preguntamos, ok, están desfasadas entre sí, lo entiendo, ¿pero cuánto? Pues lo suficiente para equilibrar el ciclo. Es decir, si un ciclo completo son 360 grados y tenemos 3 fases, el desfase entre ellas será 360 entre 3. Esto nos da un valor de 120 grados. Cada fase tendrá un desplazamiento de 120 grados con respecto a la anterior, tal y como vemos en pantalla. ¿Y para qué queremos todo este rollo? Pues porque la trifásica tiene una serie de ventajas que son las que hicieron que se impusiese en su momento y hasta la actualidad. Recordemos que John Hopkinson fue contemporáneo de Thomas Alva Edison. El sistema de corriente continua de Edison necesitaba 2 cables para el transporte, siendo uno de ellos el polo negativo y otro de ellos el polo positivo. Con la idea de Hopkinson, empleando alterna en vez de continua, se había dado con una manera de transportar el triple de energía tan solo empleando un cable más que con el sistema de Edison. De esta manera, también el transporte de energía eléctrica sería más eficiente, ya que empleando prácticamente la misma infraestructura y añadiendo tan solo un cable, estaríamos alimentando a muchísimas más cargas. Así que vemos que un circuito trifásico es capaz de transportar el triple de energía que un circuito alterno monofásico o que un circuito en corriente continua. Además de esto, la ventaja principal de la trifásica viene reflejada en el funcionamiento de los generadores eléctricos. La generación de electricidad en los generadores es óptima cuando se utiliza corriente alterna trifásica, y esto es debido a la ubicación de 3 bobinas espaciadas a 120 grados, grados mecánicos y eléctricos.
Esta es realmente la principal razón de que empleemos circuitos trifásicos, aunque requiere mayor desarrollo para comprenderla al completo. En el próximo vídeo entraremos específicamente a ver esta cuestión en profundidad. Hay también una última ventaja asociada a los circuitos trifásicos, aunque para comprenderla primero tenemos que entender una pequeña puntualización. El hecho de que la energía se transporte en redes trifásicas no significa que todos los consumos sean trifásicos. De hecho, cuando llegamos a la distribución en baja tensión en las ciudades, normalmente se distribuye a cada edificio una fase y un neutro para alimentar cargas monofásicas, no trifásicas. Seguís por aquí, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar? Sí, vale. Una precisión sobre lo que ha comentado en esta última parte. El vídeo, la verdad que está muy bien hecho, muy didáctico, muy al grano, muy conceptual. Hay algunas precisiones que sobre todo en esta última parte, y que dice que cuando está explicando cómo son los sistemas de distribución, que efectivamente son todos sistemas trifásicos. Nosotros, todo el reparto de energía eléctrica, cuando ya se acercan las líneas a las grandes ciudades o los grandes núcleos urbanos, pues llegan esas líneas trifásicas que normalmente se soterran para no estorbar o interferir con la arquitectura y el urbanismo de las ciudades, pues ya van subterráneos todas esas líneas. Este chico en el vídeo habla de que a cada edificio se alimenta con una corriente alterna, con una de las fases. Eso no es así. O sea, a cada edificio llega la corriente trifásica, llegan las tres fases. Y ahora, de esas tres fases que llegan al edificio, cada una de las fases se van repartiendo pues con un criterio concreto a cada una de las cargas que existen en ese edificio, de tal manera que las tres fases estén lo más equilibradas posible, entendiendo que la fase está equilibrada cuando su potencia que suministra es similar en esas tres fases. Entonces, a cada edificio o a cada carga, lo que llega es una corriente trifásica. Y ahora, si llega a un edificio de vivienda, lo que se hace es repartir. Si un edificio de viviendas tiene 33 viviendas, pues a una de las fases se le dan 11 viviendas, a otra de las fases otras 11 viviendas y a la tercera fase otras 11 viviendas, de tal manera que cada carga esté más o menos, que cada fase esté más o menos equilibrada. Pudiera ser que en una vivienda concreta, en una vivienda concreta tuviera un suministro trifásico. Pues, por ejemplo, una vivienda que fuese muy grande y que tuviera un aire acondicionado, o una vivienda que tuviera piscina con sus bombas de purificación, etc. Pues entonces ahí, a esa vivienda concretamente, se le lleva las tres fases. Dice Javier que primero llega el transformador. Efectivamente. Bueno, Javier, ese concepto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante en otro vídeo que os vamos a poner, en el que pero te adelanto un poco la respuesta a esa pregunta. Las grandes centrales de producción, las grandes centrales nucleares de producción, de carbón, de gas natural, etcétera. Un caso concreto, ahora comentaré cómo son las renovables, eólicas o solares. Pero en este caso, esas máquinas del orden de las decenas o centenares de megavatios o incluso gigavatios producen una corriente en una tensión que suele estar en las decenas de los kilovoltios, es decir, unos 10, 11, 13 kilovoltios, ¿vale? Se produce, es a la tensión a la que se produce esa energía. Esos 13 kilovoltios, para transportarla, lo que se hace es pasarla por un transformador elevador, que lo que hace es la misma potencia la va a transportar a mucha más tensión, la va a transportar ese transformador lo va a pasar de unos 12-13 kilovoltios a unos 220 o incluso 400 kilovoltios. ¿Para qué? Para que la misma potencia, al transportarla en mucho mayor tensión, la intensidad sea mucho menor para una misma potencia y, por lo tanto, incurrir en menores pérdidas por efecto Joule. Entonces, una vez que esa potencia está en 400 kilovoltios, pues se transporta a lo largo de centenares de kilómetros, es decir, de los grandes centros de producción,
pues se acercan a las ciudades. Cuando se están acercando a esas ciudades, pues primero empieza a bajarse la tensión, pues de 400 kilovoltios empieza a bajarse a 220, 132, etc. Y ahí ya empieza a repartirse pues, por las distintas provincias, grandes industrias, núcleos urbanos, etc. De tal manera que el estándar, por ejemplo, aquí en Andalucía, es que el reparto que se hace en las ciudades, las líneas de distribución que unen todos estos edificios, toda esta industria o grandes centros de consumo, se hacen en 20 kilovoltios. Y, finalmente, cuando esos 20 kilovoltios llegan ya al edificio en cuestión en el que se va a alimentar esa carga, pues todos esos edificios tienen unos centros de transformación en el que transforman esa potencia de 20 kilovoltios a la tensión estándar de baja tensión, que vamos a estudiar en las próximas clases, como son una tensión de 400 voltios entre tensión de línea, que ahora explicaremos qué es tensión de línea, o 220 entre tensión entre fase y neutro. Y esa es finalmente la tensión que vosotros tenéis en las tomas de corriente o la que hemos utilizado en los laboratorios. Creo, Javier, que con esto respondo a tu pregunta, ¿verdad? Vamos a seguir con el vídeo, que lo teníamos por aquí. Ejemplo de carga trifásica pueden ser los grandes motores. Y es aquí donde tenemos esa última de las ventajas de la trifásica que mencionamos antes. Cuando vemos una onda senoidal monofásica, podemos observar que la corriente alterna pasa por un momento de máxima intensidad y también por un momento de intensidad cero. Asociado a esto, la fuerza electromecánica que esa energía produce en un motor también será máxima en un momento dado y cero en otro momento. Si alimentamos un motor con esta forma de onda, tendríamos una fuerza cíclica sobre el eje del motor, de manera pulsante. Máximo cero, máximo cero, máximo cero. Este efecto produce fatiga en el eje y hace que se reduzca mucho la vida útil de las máquinas, con lo que por esta razón los motores de las industrias son trifásicos, ya que tienen muchísimas horas de uso y sufren grandes esfuerzos. Por otra parte, algunos electrodomésticos de casa, como la lavadora o la nevera, son monofásicos, ya que su uso es mucho menos demandante. Si en lugar de esta onda el motor de una fábrica recibe una señal trifásica, veremos cómo siempre una de las fases estará suministrando fuerza. Nunca se llega a pasar por cero como tal, porque cuando una de las fases está descendiendo la intensidad, ya las otras dos están aumentándola. Esto hace que las fuerzas cíclicas sobre el eje sean menores, con lo que el material experimentará menos fatiga y las máquinas tendrán una vida útil mucho mayor. Así que ya con este vídeo sabemos muchísimo sobre la trifásica. En primer lugar, hemos identificado visualmente los circuitos trifásicos en las líneas de alta tensión. También conocemos un poquito más sobre sus orígenes, de la mano de John Hopkinson. Hemos visto además cómo son las formas de las ondas que definen estos circuitos trifásicos. Y en último lugar, hemos podido comprender las ventajas que aportan mediante su comparación con los circuitos de corriente continua y con los circuitos monofásicos en corriente alterna. Espero de verdad que este vídeo te haya ayudado a comprender mejor qué es eso de la trifásica. Bueno, pues esta era una primera introducción que yo la he encontrado interesante, está bien contada y espero que os haya resultado de interés. Para las próximas pocas clases que ya nos quedan, en este caso, y para que la clase sea más productiva, lo que vamos a ir haciendo es, os voy a recomendar el visionado de algunos vídeos adicionales previo a la clase, y la clase nos dedicaremos de una manera más específica a algunos desarrollos teóricos, y así lo haremos también un poquito más dinámico la clase. Pues bien, además de este tema, creo también interesante otro vídeo que voy ahora a proyectar, en el que define algunas de las magnitudes que vamos a estudiar en la segunda parte de esta clase. Así que ahora vamos a ver otro vídeo, que son unos 15 o 20 minutos, y a continuación pues pasaremos ya a seguir nuestras diapositivas, que tendrán ya un aspecto un poquito más técnico y más concreto. Pues bien, os voy a pasar ahora a el siguiente vídeo. ¡Qué decepción! Te recomiendo que lo veas antes que este vídeo para que te quede todo mucho más claro, ¿vale? El vídeo que está recomendando que veamos es el vídeo que acabamos de pasar. Lo enlazo por aquí arriba y en la descripción.
La generación de electricidad en los generadores es óptima cuando se utiliza corriente alterna trifásica, y esto es debido a la ubicación de 3 bobinas espaciadas a 120 grados, grados mecánicos y eléctricos. Esta es realmente la principal razón de que empleemos circuitos trifásicos, aunque requiere mayor desarrollo para comprenderla al completo. En el próximo vídeo entraremos específicamente a ver esta cuestión en profundidad. Pues resulta que este es el próximo vídeo, así que vamos a verlo en profundidad. Cuando hablamos de máquinas eléctricas rotativas nos referimos fundamentalmente a generadores y a motores. Y la mejor manera para comprender cómo funcionan es recurrir a la comprensión del funcionamiento de un transformador. Aquí una anotación. Ya os avanzo, y creo que en algún instante os lo he dicho, el estudio en detalle de las máquinas eléctricas son objeto de análisis de una asignatura específica, ¿vale? Aquí en esta asignatura de Fundamentos de Ingeniería Eléctrica solo vamos a dar la generalidad desde el punto de vista de los circuitos del principio de funcionamiento de esas máquinas. Después eso tiene muchas más complejidades que ya lo estudiaréis con detalle. Aquí simplemente vamos a justificar por qué el uso de circuitos trifásicos se adapta de una manera muy adecuada a estas máquinas eléctricas, que en última instancia no olvidéis que lo que queremos es transformar un movimiento mecánico en un trabajo eléctrico. Yo sé que esto lo hemos explicado varias veces en el canal, pero en este punto es importante que quede claro. Así que ahí va de nuevo. Recordemos una vez más. La corriente pasará por un bobinado a un lado del transformador. Ese bobinado generará un campo magnético bastante intenso y variable, por ser generado a partir de una corriente alterna. Al otro lado del transformador habrá otro bobinado, y cada una de sus espiras va a recibir una tensión inducida a causa del efecto del campo magnético variable creado por el primer bobinado. Pero con una diferencia. El bobinado del secundario va a tener mayor número de espiras que el bobinado del primario. Así que el campo magnético, que induce una unidad de tensión por cada espira, va a producir mayor tensión en el secundario que en el primario. De esta manera se eleva la tensión y la energía pasa a la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión. Ahora bien, estamos hablando de trifásica, así que vamos a darle un toque más de complejidad. Esto que hemos visto es una única fase. Si estamos en un sistema trifásico, tendremos 3 primarios y 3 secundarios. Cada uno de los conjuntos primario-secundario será una de las fases. Si es un transformador elevador, como el que explicamos previamente, veremos que el secundario tendrá más espiras que el primario, con lo que la alta tensión estará en el secundario, a la derecha en pantalla. Por otro lado, si queremos construir un transformador reductor, basta con representar la situación opuesta. Ponemos más espiras en el primario que en el secundario y listo, se inducirán menos unidades de tensión, así que la tensión del secundario será inferior que la del primario. Sin comerlo ni beberlo, ya conoces 2 partes fundamentales del sistema eléctrico: cómo se eleva la tensión y cómo se reduce la tensión con transformadores trifásicos. Vamos a aprovechar para representar esquemáticamente un ejemplo sencillo de sistema eléctrico. Conectando a ambos transformadores tendremos las 3 fases de una línea de alta tensión, que tendrá los kilómetros que sea y servirá para conectar la central eléctrica con los puntos de consumo. Perfecto. Así que ahora, para completar nuestro sistema eléctrico, solo nos falta añadir un generador antes del transformador elevador y un motor industrial después del transformador reductor. Con esto ya tenemos generación, elevación de tensión, transporte, disminución de tensión y carga. Solo nos quedan 2 incógnitas que quiero despejar en este vídeo. La primera, ¿cómo funcionan las máquinas eléctricas rotativas? Es decir, motores y generadores. Y la segunda, ¿cómo se conectan todos estos elementos entre sí en redes trifásicas? Así que vamos al lío. Las máquinas rotativas se llaman así porque rotan. Tienen un elemento estático que se llama estator y un elemento que gira en su interior y se llama rotor. En los transformadores generamos una interacción electromagnética entre el primario y el secundario, con el objetivo de subir tensión o bajar tensión. Ahora, en las máquinas rotativas vamos a generar también una interacción electromagnética entre el estator y el rotor, con el objetivo de pasar de electricidad a movimiento en los motores y de movimiento a electricidad en los generadores. Vamos a verlo con calma. El estator de la máquina vendría a ser algo así: un elemento estático de forma cilíndrica en cuyo interior se ubicaría el rotor, que es un eje que gira sobre sí mismo dentro de la máquina. Aquí estamos representando simplemente una sección del cilindro, por eso la ves de forma circular. Hagamos un poco de zoom en esta parte, un segundo, y rescatemos la idea de los bobinados del transformador.
La clave está en entender que el primario y el secundario del transformador serán equivalentes ahora, en cierto sentido, al estator y al rotor de la máquina. Así, si yo enrosco uno de los bobinados en el estator y el otro bobinado lo pongo en el rotor, podemos ver que es una situación más o menos equivalente. Ahora bien, lo que necesitamos para que haya una inducción electromagnética es un campo magnético variable. Eso lo podemos conseguir, como hemos comentado, poniendo corriente alterna por un bobinado. Pero hay otra manera. ¿Y si convertimos el bobinado del rotor en un imán permanente? El campo magnético de ese imán no va a ser variable, pero si yo giro el rotor, ya sí que tendría un campo magnético variable, giratorio, recorriendo el interior de la máquina eléctrica. Ya tenemos los elementos clave, un bobinado y un campo magnético variable. Recordemos que en este caso nuestro objetivo fundamental es hacer conversiones entre movimiento y electricidad y viceversa, entre electricidad y movimiento. Vale, entonces en este caso no tenemos por objetivo variar niveles de tensión, con lo que no vamos a jugar con el número de las espiras de los bobinados, como sí hacíamos en los transformadores. Ahora lo que necesitamos es un elemento móvil y un elemento estático. El elemento móvil es el imán, que va a poder girar. Y el elemento estático es el que va a albergar las conexiones eléctricas que luego irán pues, a los transformadores, a la red eléctrica, todo lo que tú quieras, ¿vale? Entre esos dos elementos tiene lugar, digamos, hay una interacción electromagnética entre los campos magnéticos que se generan y ese espacio que queda entre ellos es lo que llamamos entrehierro. Cuando el imán de dentro gire, el campo magnético va a atravesar las espiras del bobinado, generando tensiones inducidas y dando lugar a corrientes eléctricas cuando estemos en un circuito cerrado. Para entender el momento en el que habrá inducción máxima y en el momento en el que la inducción sea mínima, podemos visualizar las líneas del campo magnético del imán. Vemos que las líneas tienden a unir norte con sur y se van concatenando unas con otras. Lo cierto es que a nivel esquemático podemos decir que hay una incidencia predominante desde el norte hacia afuera y desde el sur hacia adentro. Visualizar esto nos permite ver que cuando el norte apunta hacia la bobina será cuando mayor variación de campo magnético la atraviese y por tanto cuando tendremos un máximo en la tensión inducida. A medida que el imán gire, menos variación de campo magnético va a experimentar el bobinado hasta llegar a un punto en el que la tensión inducida sea cero. Esto ocurre con el imán en posición perpendicular respecto al bobinado. Y en último lugar volveremos a tener otro máximo cuando el sur esté alineado con la bobina. Pero este máximo tendrá una polaridad inversa a la que vimos en el norte. Será un máximo de sentido negativo. De esta manera podemos ver cómo el giro del rotor con el imán va a generar momentos en los que la inducción sea máxima positiva, otros momentos en los que la inducción sea de valor cero y otros momentos en los que la inducción sea máxima negativa, ¿vale? Vamos a ir viendo paso a paso cómo se va dibujando esa onda de tensión inducida. En la posición inicial, el eje de nuestro imán estará a 0 grados de inclinación con respecto al eje de nuestro bobinado. Estos 0 grados mecánicos de disposición en el espacio se representan también como una posición a 0 grados eléctricos en nuestra gráfica de tensión inducida en el bobinado. A medida que el imán vaya girando, iremos viendo cómo se dibuja una onda alterna a los distintos grados eléctricos, que se van correspondiendo con los grados mecánicos de posición del rotor con respecto al bobinado. Veremos cómo va creciendo la onda de tensión inducida a medida que más líneas de campo atraviesan el bobinado, y cómo se invierte la situación y comienza la onda a irse a valores negativos a medida que la polaridad del imán va cambiando de norte a sur. ¿Te das cuenta de lo que hemos dibujado? Un imán girando en el interior de una máquina eléctrica va a producir en un bobinado una onda de tensión inducida de forma alterna, ¿vale? Una onda senoidal. Y como solamente tenemos un bobinado, tenemos una fase. Así que estamos produciendo una onda alterna monofásica. ¿Qué debemos hacer si queremos generar un sistema trifásico? Pues sencillo, ponemos 3 bobinados que van a percibir las tensiones inducidas del giro del rotor. Y como la sección de una máquina eléctrica es circular y queremos espaciar los bobinados a una distancia equivalente, pues los colocaremos a una separación de 36 grados entre 3, 120 grados. Veamos cómo se van dibujando las 3 ondas senoidales, siguiendo el mismo concepto que vimos antes para una sola de ellas. Si nos posicionamos como si nuestro ojo estuviese en el eje del imán y mirando hacia los bobinados, vemos que empezamos mirando hacia arriba, hacia el naranja, y ahí comenzamos a girar en sentido antihorario. A medida que nos vamos alejando del bobinado naranja, veremos cómo empieza a trazarse la gráfica de tensión, de la misma manera que ocurrió antes para una única fase. Y esto seguirá siendo así hasta que nuestro ojo esté alineado con el bobinado verde. A esos 120 grados mecánicos y eléctricos, vemos que ya ha pasado el máximo de la fase 1, y es entonces cuando la fase 2 comienza a dibujarse, trazando la misma forma que la fase 1, pero desplazada hacia la derecha en el tiempo, con un desfase. Y en último lugar, pues veremos cómo ocurre lo mismo con la fase violeta, la fase 3.
Al final, lo que obtendremos a medida que el campo magnético del imán afecte a los tres devanados es un conjunto de tres ondas senoidales desfasadas 120 grados entre sí, formando un sistema trifásico. Y esto continuará ocurriendo en el tiempo a medida que el rotor de nuestro generador continúe girando, una y otra vez. Hay muchos tipos de generadores y en cada uno de ellos tienen lugar principios ligeramente diferentes y características constructivas distintas. Este que hemos representado en el ejemplo sería un generador de imanes permanentes. Esto es porque el rotor tiene imanes como tal. Normalmente en las centrales eléctricas se emplean electroimanes para la generación del campo magnético del rotor. Y un electroimán al final no deja de ser una bobina que genera un campo magnético a partir de la electricidad, ¿vale? Por eso se llama electroimán. Sin embargo, este ejemplo que hemos visto sí que nos ilustra conceptualmente el principio de funcionamiento de todos los tipos de generador, fundamentalmente a nivel de la interacción electromagnética que hay entre rotor y estator. Tenemos un imán que va girando, digamos un campo magnético que va girando y va barriendo todo el estator. Ese campo magnético variable va a traspasar las bobinas del estator y va a inducir tensiones que seguirán una forma de onda alterna. En cada uno de los bobinados se producirá una forma de onda y tendremos, si hay tres bobinados, trifásica alterna. Ahora bien, sabiendo cómo funciona un generador, ¿podríamos tener algún tipo de idea de cómo funciona un motor? Al final un generador tiene pues, ese movimiento rotativo que nos produce un campo magnético, nos induce tensión y nos genera la corriente. Ahora parece que queremos hacer lo contrario, que nos llegue electricidad y producir un movimiento rotativo. Pues teniendo esto en cuenta, vamos a poder entender que el principio de funcionamiento es muy similar, solo que con la diferencia de que irá en sentido contrario. Ahora llegará una corriente eléctrica al estator, va a producir un campo magnético y se va a mover el rotor. Esa corriente eléctrica llegará con cierto desfase. Primero alimentará al bobinado de la fase 1. La corriente fluyendo por el bobinado generará un campo magnético y el imán se alineará con ese campo magnético. Luego, 120 grados de desfase más tarde, llegará corriente al bobinado 2, generará campo magnético y el imán se alineará con él. Después ocurrirá lo mismo con el bobinado 3. Y todo esto irá sucediendo cíclicamente, una vez tras otra, haciendo que el motor siempre gire, mientras que los bobinados reciban esa alimentación de corriente eléctrica por ondas alternas trifásicas. De nuevo, como aclaración, este motor que hemos descrito sería un motor síncrono de imanes permanentes. Normalmente, la inmensa mayoría de los motores son motores asíncronos o motores de corriente continua. Todos ellos muy distintos entre sí a nivel constructivo, pero con un funcionamiento muy similar en cuanto a interacción electromagnética se refiere. ¿Te das cuenta? Gracias a comprender perfectamente cómo funcionan las conversiones entre electricidad y magnetismo y a la inversa, podemos entender cómo es el funcionamiento de los transformadores, de los generadores y de los motores, que al final son las piezas clave que dan lugar a los sistemas eléctricos de potencia. Gracias a comprender estos factores, podemos tener una comprensión completa de cómo funcionan los sistemas eléctricos. Llegados a este punto, es muy útil conocer el concepto de inductor y de inducido, porque de un plumazo nos va a permitir saber cuál es el sentido del flujo de potencia. Te lo explico de una forma muy rápida y sencilla. Inductor, que es el que induce. Inducido, el que recibe la inducción, ¿vale? El bobinado que genera el campo magnético inicial es el bobinado inductor. Y el bobinado inducido es el que recibe ese campo magnético inicial, se ve inducido y por eso ve esas tensiones inducidas en cada una de sus espiras, ¿vale? Luego es verdad que ese segundo bobinado va a producir otro campo magnético, habrá otra reinducción en la otra bobina, no, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero quédate con ese instante inicial para saber cuál es el inductor, el que induce, y el inducido, el que se induce, ¿vale? Por ejemplo, en los generadores veíamos que el rotor gira e induce tensiones en el estator. Así, el rotor será en este caso inductor y el estator inducido. En los motores ocurre lo contrario. Es el estator el que recibe las corrientes eléctricas y generan el campo magnético que hará girar al rotor. Así que el estator será el inductor y el rotor será el inducido. Los transformadores elevadores aumentan la tensión, con lo que el bobinado con menor número de espiras será el inductor y el bobinado con mayor número de espiras será el inducido. Y ocurre a la inversa en el caso de los transformadores reductores. Así que cuando hablamos de que un motor es un generador al revés, lo que estamos diciendo realmente es que el papel del inductor y el papel del inducido se invierten. Y lo mismo ocurre con los transformadores elevadores y reductores. Lo que en un caso era el inducido, ahora será el inductor. Muy bien. Es momento de volver ahora al punto del que veníamos. Ya sabemos cómo funcionan los generadores y los motores, pero ¿cómo se conectan todas las piezas del conjunto para hacer nuestro sistema eléctrico trifásico? Las formas de conexión más típicas en los sistemas trifásicos son la estrella y el triángulo.
Al final hemos visto que tanto los generadores como los transformadores son conjuntos de bobinados que interactúan entre sí. Vamos a centrarnos solo en un conjunto de 3 bobinados. Si quiero conectar estos 3 bobinados en una conexión estrella... Aquí, bueno, Javier, tenías aquí un comentario. El imán debería de empezar en la bobina de la fase 3. Bueno, no entiendo muy bien esa pregunta, pero si quieres volvemos después. Antes déjame que haga un comentario. Hasta aquí hemos visto, yo creo, una introducción bastante interesante y didáctica, con unas explicaciones buenas y acompañadas de unos gráficos de bastante calidad y muy ilustrativos. Pero digamos que esto corresponde a lo que sería la motivación y la introducción a los circuitos de corriente trifásica. Ya hemos visto cómo se generan, por qué son importantes, su ventaja respecto a los circuitos de corriente alterna, de corriente continua, etc. Y ahora, la última parte de este vídeo va a entrar ya en los detalles un poquito más técnicos, que ya sí que son los que vamos a trabajar en las próximas clases. Os voy a dejar terminar el vídeo, pero lo que se va a cubrir a partir de aquí lo vamos a estudiar en las siguientes diapositivas que nosotros empezaremos en lo que nos queda de clase una vez terminado el vídeo. Así que, por supuesto, en esta primera parte de la clase espero que hayáis atendido con provecho, pero en esta segunda parte ya sí que vamos a entrar en los detalles que vamos a trabajar de manera muy específica. Así que, por favor, seguid prestando toda la atención posible. Tendrá esta forma que vemos en pantalla. En la estrella vemos que seguimos teniendo el bobinado de la fase 1 en naranja, la fase 2 en verde y la fase 3 en violeta. El punto en el que conectan los 3 bobinados lo llamaremos punto neutro, que es desde el que saldrá el cable neutro. Otra manera de representar una conexión triángulo es la que veremos a continuación, en la que los lados A de cada bobina siguen sin estar conectados y los lados B se conectan a un mismo punto neutro. Si te das cuenta, eléctricamente es lo mismo, aunque geométricamente lo representemos de otra manera. Por otra parte, si quiero conectar los 3 bobinados en triángulo, lo haré de esta manera que vemos en pantalla. Podemos observar que ya en este caso no tenemos neutro, sino solamente las 3 fases. E igual que en el caso de la conexión estrella, también en la conexión triángulo podemos hacer una representación con las bobinas colocadas en paralelo. Si nos damos cuenta, los puntos A de una bobina están conectados a los puntos B de la siguiente bobina. Así que la representación quedaría de la siguiente manera. Perfecto. Con esto ya tenemos una idea de cómo se conecta todo en trifásica. Podemos tener conexiones estrella, podemos tener conexiones triángulo y bueno, también existe otra cosa que se llama conexión zigzag, pero no es tan típica y ya lo dejamos para más adelante, cuando sea, dedicarle un vídeo. Lo que sí es relevante es considerar que la polaridad de las bobinas no debe invertirse. Lo que dijimos antes, los puntos A y B, que A siempre sea A y que B siempre sea B. No le des la vuelta a la bobina, porque realmente ese sentido de la bobina o esa polaridad viene definida por la manera en que se arrolló el cable que forma la bobina. Y, por ejemplo, una máquina que albergue una conexión en triángulo, si tiene una de las bobinas conectadas al revés, pues realmente el funcionamiento de esa máquina no va a ser adecuado. Según esto, cuando conectamos una fuente con una carga, por ejemplo, podemos tener las distintas configuraciones: estrella-estrella, estrella-triángulo, triángulo-estrella o triángulo-triángulo. Y ahora, conociendo los tipos de conexiones, vamos a ver cómo se definen en todas ellas los parámetros de tensión y de intensidad. Visualicemos una conexión estrella y la prolongación de los cables de la fase 1, fase 2 y fase 3, y también la del neutro. En las redes eléctricas se va a dar el caso de que permanentemente van a coexistir 2 tipos de tensiones y 2 tipos de corrientes. Hablamos de las magnitudes de fase y de las magnitudes de línea, también conocidas como magnitudes simple y compuesta. Las tensiones de línea serán las que existan entre fase y fase. Son magnitudes que representarán la relación de una fase con la otra. Por otra parte, las tensiones de fase son las que existan en bornas de cada bobina y representarán la magnitud de tensión en cada fase individualmente. Si representamos las 3 tensiones de fase, tendremos un desfase de 120 grados entre cada una de ellas, como ya hemos visto previamente. Y la magnitud será igual en todas, porque estamos considerando que tenemos circuitos eléctricos equilibrados. Ahora bien, la tensión de línea es la que hay entre fase y fase. Esto implica que vectorialmente la tensión de línea entre la fase 1 y la fase 3 sería esta línea de aquí. Y para conocer su valor, ¿cuál es la relación entre esa tensión de línea y la tensión de fase que ya conocemos? Atento, lo vamos a ver de una forma sencillita. Vemos que esta longitud de aquí arriba es la mitad de la tensión de fase, VL, y este ángulo de aquí es 60 grados, porque el desfase entre fases es 120 y este trocito es la mitad de ese valor.
Teniendo esto en cuenta, la tensión de línea se puede definir como 2 veces la mitad de la tensión de línea. Aplicando trigonometría, vemos que el seno de 60 grados será el cateto entre la hipotenusa. Es decir, tensión de línea entre 2 entre tensión de fase. Y el seno de 60 grados también es 0,86 y pico, que matemáticamente también se puede escribir como raíz de 3 entre 2. Operando, los números 2 se cancelan y nos queda la expresión final. La tensión de línea será raíz de 3 multiplicado por la tensión de fase. Para recordarlo, podemos entender que la tensión de línea siempre será mayor a la tensión de fase. Vemos cómo la tensión de fase va a tener un valor VF y la tensión de línea será superior al valor VF. ¿Pero cuánto de superior? Pues raíz de 3. Pero al igual que existe tensión de línea y tensión de fase, también existe intensidad de línea e intensidad de fase. Vamos a ver cómo es cada una de ellas. La intensidad de línea será la que venga por el cable externo hasta nuestro sistema de bobinados y la intensidad de fase va a ser la que atraviese cada uno de los bobinados. En este caso, con la conexión estrella, vemos que realmente coinciden. La que viene por el cable de la fase 1 es la misma que atraviesa la bobina de la fase 1. Lo mismo ocurre con la fase 2 y lo mismo ocurre con la fase 3. Y aplicando la primera ley de Kirchhoff, la ley de nudos, en el punto neutro, vemos que la intensidad que va a circular por el neutro será la suma de las 3 corrientes de fase. Así que, como resumen, para conexiones estrella, la tensión de línea será raíz de 3 la tensión de fase, y las corrientes de línea serán iguales a las corrientes de fase. Veremos ahora lo que ocurre en la conexión triángulo. En este caso, si nos fijamos en las tensiones, vemos que la tensión entre los cables que nos llegan, que sería VL, tensión de línea, es igual a la tensión entre los puntos A y B, que sería la tensión de fase. Esto es porque eléctricamente el punto B es el mismo que este punto de aquí. Así que podemos decir perfectamente que en conexiones triángulo la tensión de línea y la tensión de fase coinciden, son lo mismo. ¿Y qué ocurre con las corrientes? Si nos fijamos en la corriente que llega por la fase 1, podemos ver perfectamente que al llegar al punto A se va a dividir. Una parte irá al bobinado de la fase 1 y la otra parte irá a la fase siguiente. Así, la corriente que efectivamente pase por el bobinado de la fase 1 será menor que la corriente de línea, porque una parte se fue para otro lado. ¿Cuánto menor será esa corriente de fase? Pues también raíz de 3, como ocurría con la tensión en la conexión estrella. Recapitulando, vemos que si bien en la conexión estrella teníamos que las corrientes son iguales y las tensiones tenían una relación de raíz de 3, en el caso de la conexión triángulo tendremos justo la situación opuesta. Ahora sí, conociendo todo esto, ahora sí que podremos conectar nuestro sistema eléctrico, el que vimos como ejemplo antes, empleando las conexiones que se emplean en los circuitos trifásicos. Empezamos organizando el esquema eléctrico de antes de forma que quede preparado para representar en él las conexiones. Del generador pondremos solo las bobinas del estator y lo mismo haremos con el motor. Al final el estator es el que trae las conexiones que luego van al sistema eléctrico. Las conexiones que vamos a representar van a ser estas: el estator del generador con conexión triángulo, el primario del trafo elevador con conexión estrella con neutro a tierra, luego el secundario del trafo conectará con la línea de alta en conexión triángulo y la línea conectará al primario del trafo reductor con conexión triángulo también. Para finalizar, acabaremos conectando el secundario del trafo al estator del motor con una conexión estrella a tierra triángulo. Si te consideras un valiente, te animo a darle al pausa al vídeo justo en este momento e intentar hacer las conexiones por tu cuenta. Si no, aquí vamos a resolverlo a continuación. Venga, dale al pause, confío en ti. 3, 2, 1, pause. Empezamos con la conexión triángulo del generador. Recordemos, conectamos los puntos A los puntos B de cada bobina, igual que vimos antes. Ahora el primario del trafo elevador dijimos de conectarlo en estrella con el neutro a tierra. Recordemos, conectamos todos los puntos B de los bobinados uniéndolos en el punto neutro. Y en este caso, el punto neutro lo conectamos a tierra. Luego los puntos A de cada bobina serán los que reciban cada una de las líneas que ya venían del generador. Sigamos con la fiesta. El lado de alta del trafo elevador será una conexión triángulo, que conecta directamente con la línea de alta tensión. Y lo mismo ocurrirá con la conexión entre la línea y el primario del trafo reductor, conexión triángulo también. Y en último lugar, haremos una conexión estrella-triángulo entre el lado de media tensión del trafo reductor y el estator del motor. Ya tenemos nuestro sistema eléctrico conectado al completo y a la perfección. Ahora bien, imagina que en el lado del consumo no hubiésemos tenido un motor, sino viviendas. A las viviendas siempre nos llega fase y neutro. Pero ¿cómo se hace para distribuir ese neutro? Pues en estos casos se distribuirían 3 ramales, uno por cada fase, a los que se irían conectando las distintas viviendas. La conexión sería de tipo estrella en el lado del trafo y también de tipo estrella en las viviendas. En esa conexión de estrellas veremos que se nos quedan los puntos neutros pendientes de conectar y si los conectamos entre sí ya tenemos el cable neutro que llega a nuestros hogares.
y que representamos en este esquema en un color rojo. Como puntualización, esto ha sido simplemente para ilustrar el tipo de conexión estrella-estrella, pero hay que tener en cuenta que las viviendas no se alimentarán en media tensión. Falta uno o varios pasos intermedios que incluyan al menos el centro de transformación que bajará desde media tensión hasta baja tensión. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¿Ha sido o no ha sido un vídeo completito? Es verdad que también un poco denso. Si estás aquí es que eres de los auténticos miembros Tesla del canal. Un maestro, un titán. Bueno, con esto no sé qué os ha parecido, me gustaría ver un poco vuestros comentarios, si os resultan ilustrativos, yo creo que son bastante docentes. Antes de continuar, me gustaría conocer un poquito vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el vídeo o ambos vídeos? Vale. ¿Alguna opinión adicional? Sí, claro, Javier, sí. En general os ha gustado, ¿verdad? Vale, pues me alegro. Para próximas clases, de las pocas que quedan, os voy a recomendar algunos vídeos adicionales. En este caso, lo que haríamos sería que la propuesta será que el vídeo sea visionado por vuestra parte, por anticipado, para después que nosotros aprovechemos con más intensidad nuestra clase, ¿vale? Así que tenemos 30 minutos que nos quedan de clase, así que vamos a comenzar con la clase. Un segundito. Vamos a comenzar con la clase, vamos a avanzar lo que podamos en estos 30 minutos y, como digo, la última parte de este vídeo, en la que se hablaba de tensiones de línea, tensiones de fase, intensidades de línea, intensidades de fase, son las que vamos a tratar ahora con un poquito más de detalle. En concreto, lo que vamos a ver, a ver si me deja minimizar. ¿Por qué no me quita esto? Aquí. Bien, los contenidos de este tema, esta última parte de la asignatura está organizada en dos temas. Un primer tema, que son los conceptos básicos de análisis de circuitos trifásicos, y un segundo tema en el que vamos a estudiar potencia en esos circuitos trifásicos. En esta primera parte, pues vamos a ver cómo son las características circuitales de un alternador o un generador trifásico. Vamos a ver cómo, desde un punto de vista circuital, cómo es una carga trifásica, una línea trifásica, y vamos a estudiar los métodos de análisis en los sistemas trifásicos equilibrados a través de lo que se conoce como circuito monofásico equivalente, ¿vale? El análisis de los circuitos trifásicos, como digo, no es más que el análisis de circuitos de corriente alterna con algunas peculiaridades respecto a la generación de esa corriente alterna, de las cuales nosotros vamos a tomar ventaja para hacer ese análisis. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, este ejercicio 9.1 que tenéis aquí consta de un circuito que tiene tres fuentes de corriente alterna, VG1, VG2 y VG3, que alimentan a un conjunto de cargas, estas impedancias que aparecen aquí, que ya os adelanto que estas serán unas impedancias de línea, y aparecen aquí otras impedancias que en la configuración que tenemos, ya lo veremos con más detalle, son o representan las cargas. Pues bien, en un circuito general de corriente alterna, conocida V sub G, 1, 2 y 3, así como todas estas impedancias y todas estas impedancias, nosotros tenemos las herramientas suficientes para poder determinar la intensidad de I sub 1, I sub n, I sub 2 e I sub 3. Y no necesitamos ningún concepto adicional para poder resolver ese circuito. Pues bien, os propongo para casa que resolváis ese circuito que aparece aquí con los datos propio vuestro en función de vuestros números o códigos que habéis generado, y a continuación quiero que resolváis
este mismo circuito con estos otros datos, ¿vale? Y quiero que comparéis los datos de ISU1, el módulo de ISU1, FISU1, ISU2, FISU2, para el ejercicio 9.1 y el ejercicio 9.2, ¿vale? Y quiero que ese análisis lo hagáis simplemente con los conocimientos que tenéis vosotros de corriente alterna. Vais a ver, y lo que trata de ilustrar este ejercicio es que estudiéis las relaciones que existen entre ISU1, ISU2, ISU3, FISU1, FISU2, FISU3, así como ISU-N y FISU-N. De ese ejercicio propuesto, el próximo día en clase vamos a comentar cuáles son las conclusiones más importantes que podemos sacar. Ya os adelanto que en lo que resta de este tema, nosotros lo que vamos a tratar es de sacar partido de la peculiaridad de la fuente de corriente trifásica, que como hemos visto en el vídeo anterior, son 3 formas de onda alternas, sinusoidales, que tienen la misma amplitud y que tienen un desfase de 120 grados entre ellas. Eso va a hacer que el análisis de estos circuitos trifásicos se pueda hacer de una manera más sencilla y simplificada. Y para ello lo vamos a estudiar de la siguiente manera. Nosotros, en general, un circuito trifásico lo vamos a conectar como una fuente de generación trifásica, lo que hemos conocido como un alternador trifásico y que hemos estudiado cuál es el principio de funcionamiento, que lo vamos a conectar a una carga trifásica a través de una línea trifásica y esa carga podrá estar conectada a través de un neutro también o no. Esto es una alternativa que depende de cada aplicación y que haremos alguna referencia más adelante. Tanto este alternador trifásico como esta carga trifásica podrán tener 2 tipos de conexiones. La conexión que hemos denominado en triángulo y la conexión que hemos denominado en estrella. Los conceptos de alternador monofásico y trifásico y el principio de funcionamiento, pues ya lo hemos visto con bastante detalle en el vídeo que hemos proyectado. Así bien, un alternador trifásico, como hemos dicho, está formado por 3 fuentes de tensión sinusoidal, V sub A, V sub B y V sub C, que tienen la propiedad en la que el módulo de esas 3 fuentes es el mismo y el desfase entre cada una de ellas es de 120 grados. Así que en el dominio fasorial nosotros podemos representar, sin pérdida de generalidad, como V sub A con ángulo 0, V sub B irá 120 grados retrasada respecto de V sub A y V sub C 120 grados atrasada respecto de V sub B o lo que es lo mismo, 120 grados adelantada respecto de V sub A. Y como se puede observar gráficamente, la suma de los vectores V sub A, de los fasores V sub A más V sub B más V sub C es igual a 0. Este sistema de generación trifásica, V sub A, V sub B y V sub C, se puede distinguir en función del orden en el que se suceden las fases. De tal manera que si las fases se suceden como aparece aquí en esta figura, primero pasa por 0 V sub A continuación pasa por 0 V sub B y a continuación V sub C, recordar que estos fasores están girando en sentido antihorario, decimos que se trata de un sistema trifásico de secuencia directa. Secuencia directa hace referencia a que una vez que V sub A ha pasado por 0, la siguiente fase en pasar es V sub B. En el caso en el que la sucesión de fases sea V sub A, V sub C y V sub B, a ese sistema trifásico se le denomina sistema trifásico de secuencia inversa. Y eso tendrá ese sentido, ese orden en la sucesión de las fases tendrá una aplicación en cuanto al giro en el rotor de esas máquinas eléctricas y cómo podríamos alterar el sentido de giro en esos alternadores. También tienen otras aplicaciones que caen fuera del alcance de lo que vamos a estudiar en este curso, pero sí es importante conocer los conceptos asociados a secuencia directa y secuencia inversa. Bien, otro aspecto importante que hay que destacar es que a estos sistemas trifásicos, a cada una de las fases, podemos denominarlas, o la nomenclatura estándar
o existen tres nomenclaturas estándar. La podríamos denominar fase A, B y C, como tenemos aquí, o bien también en la literatura podemos encontrar fase 1, 2 y 3, o también en la literatura podemos encontrar la fase R, S y T. En estos apuntes nosotros normalmente vamos a utilizar la nomenclatura A, B, C, pero es muy estándar encontrar en otra fuente bibliográfica las referencias a 1, 2 y 3 o R, S y T, con lo que también tendréis que estar familiarizados con esas nomenclaturas alternativas. Pues bien, habíamos dicho que los alternadores o los generadores trifásicos los podíamos conectar en su formato triángulo o en su formato estrella. En este caso vamos a ver la configuración de un generador trifásico cuando sus fuentes alternas están conectadas en estrella. Pues la conexión en estrella, como ya sabéis, es la que aparece aquí en la parte izquierda de esta figura, donde cada una de estas fuentes, el terminal negativo, tienen un punto común que denominamos neutro y el resto de fases, fase A, fase B y fase C, son las que suministran las corrientes trifásicas. Pues bien, el sistema de tensión V sub A, V sub B y V sub C es el que tenemos representado aquí y a esas tensiones se les denomina tensiones de fase y es la tensión que existe entre una de las fases, cualquiera, y el punto neutro de ese sistema trifásico. A esa se le denomina tensión de fase, a V sub A, N, a V sub B, N y a V sub C, N se le denomina tensión de fase. Pues bien, lo que vamos a estudiar ahora es la relación que existe entre esa tensión de fase y la tensión de línea, que es la tensión que existe entre dos fases cualesquiera. Es decir, la tensión que existe entre V sub A y V sub B, o la tensión que existe entre V sub B y V sub C, o la tensión que existe entre V sub C y V sub A. Esas son tensiones de línea. Pues bien, la tensión que existe entre V sub A y V sub B, por ejemplo, que hemos denominado tensión de línea, la podemos relacionar con las tensiones que hay entre la fase A y N y entre la fase N y B. De tal manera que V sub AB es V sub AN menos V sub BN. Es decir, V sub A menos V sub B. Recordar que esta es V sub B, pues si esta es V sub B menos V sub B, tendrá este sentido, la misma dirección y este sentido. Así que V sub A menos V sub B es V sub AB. Pues bien, vosotros podéis hacer esta operación vectorial como un vector V sub A que tiene el mismo módulo que este vector V sub B, pero ya sabemos que el ángulo que hay entre V sub A y V sub B lo tenemos bien definido, hacen que V sub AB sea un fasor cuyo módulo es raíz de 3 veces mayor que el de la tensión de fase y esté adelantado 30 grados. Eso os lo dejo propuesto, lo habéis visto también en el vídeo cómo se hacía, pero sería muy recomendable que lo hicierais vosotros algebraicamente. Es decir, que suméis V sub A menos V sub B y que comprobéis que V sub AB va adelantado 30 grados respecto de V sub A y tiene un módulo raíz de 3 veces mayor que V sub A. Pues bien, la misma operación la podéis repetir para la relación que existe entre V sub BC y V sub B y la relación que existe entre V sub CA y V sub C. De esta manera, la conclusión muy importante para la resolución de problemas es que en un circuito trifásico, en una configuración en estrella, la tensión de línea, es decir, la tensión que hay entre dos fases cualesquiera, es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase, es decir, la tensión que hay entre una de las fases y el neutro, y además resulta que la tensión de línea va 30 grados adelantada con respecto de su tensión de fase. Este diagrama fasorial lo tenéis que conocer perfectamente. Así que practicar en casa, hacer esas deducciones con las relaciones trigonométricas y tenéis que conocer perfectamente las relaciones que existen entre la tensión la tensión de línea y la tensión de fase en un circuito conectado en estrella.
Pues bien, podéis hacer una deducción muy análoga en el caso de que el circuito sea trifásico equilibrado de secuencia inversa. Es decir, cuando después de V sub A pasa por 0 V sub C en lugar de V sub B. Se llegan a las mismas conclusiones con la diferencia que V sub AB atrasa 30 grados respecto de V sub A y el módulo de V sub AB sí que se mantiene, que es raíz de 3 veces mayor que el módulo de V sub A. ¿Qué ocurre cuando en un alternador trifásico tenemos una conexión en triángulo? Pues en este caso, en la conexión en triángulo, las fuentes alternas se colocan como aparece en esta parte de la figura. Colocamos V sub AB, a continuación V sub CA y a continuación V sub BC, ¿vale? Respetad siempre la secuencia V sub AB, V sub BC y V sub CA y conectada con los terminales positivos y negativos como aparecen aquí. En ese sentido, tenemos que las tensiones de línea V sub AB coincide con la tensión de cada una de las fases de ese circuito. La tensión entre dos fases coincide con la tensión de fase. Así que aquí tenemos V sub AB, V sub BC y V sub CA. No existe punto neutro, con lo que no existe esa tensión entre una de las fases y el punto neutro. Aquí solo existe la tensión que hay entre dos fases. Podemos hacer la misma deducción para circuitos trifásicos de secuencia inversa, en la que ahora la sucesión de fases es distinta. Pero matemáticamente existiría, ¿no? No sé, Javier, ¿a qué te refieres? ¿A que existiría el qué? Claro, es una pregunta muy oportuna, Javier, y es que, como vamos a ver un poquito más adelante, y ya vosotros conocéis, existe una relación entre una conexión en triángulo y una conexión en estrella. Así que yo este triángulo lo puedo transformar en su estrella equivalente, de tal manera que podría hablar de la tensión de fase de un triángulo supuesto ese triángulo convertido en una estrella. Y esa pregunta, que me parece muy oportuna, la vamos a tratar con un poquito más detalle en unos ejercicios que vamos a hacer más adelante. Pero me parece muy oportuna esa precisión. Pues bien, aquí tenéis propuesta un ejercicio que es bastante sencillo y que lo voy a dejar para que lo hagáis tranquilamente en casa y tiene una peculiaridad. En este caso tenemos un alternador trifásico con las características y los datos que aparecen en este problema y alimenta a un conjunto de cargas. En este caso las cargas son distintas, ¿vale? Pues se pide que para cada una de esas configuraciones, alternador trifásico en estrella de secuencia directa, triángulo de secuencia directa, etcétera, pues os piden que dibujéis los fasores de las tensiones o sea, los fasores de las tensiones de fase en el alternador trifásico, los fasores de las tensiones en bornas de la bobina, los fasores de intensidad que atraviesan la bobina y así sucesivamente cada uno de estos apartados. Es un ejercicio bastante sencillo y de nuevo lo dejamos propuesto para que lo hagáis en casa. A nosotros, las prácticas, si recordáis, en la práctica de corriente alterna o la fuente de alimentación tenía este aspecto que aparece en esta fotografía, en la que aquí L1, L2 y L3 son tres fases y N es el neutro. Nosotros vamos a tener una tensión compuesta de la que aparece aquí y normalmente pues en el circuito nos indica si vamos a tener una secuencia directa o una secuencia inversa. Estos son la alimentación trifásica que tenemos disponible en el laboratorio. Ya veréis en el laboratorio, la semana que viene, no, la siguiente, que vamos a hacer las prácticas, cómo a partir de aquí, de estas tres fases, vamos a poder construir sistemas conectados en triángulo o en estrella. Bien, hemos visto el caso del alternador trifásico ideal. El generador real, de la misma manera que ocurría en circuitos de corriente alterna, es un generador ideal con una impedancia interna que en general denominaremos Z sub G. Pues bien, en el caso en el que
conectemos ese alternador trifásico real en estrella, pues será la misma disposición que teníamos anteriormente. En este caso tenemos cada una de las fuentes alternas en serie con su impedancia. Pues bien, para el caso del circuito del alternador trifásico equilibrado real conectado en triángulo, pues de la misma manera cada una de las fuentes alternas, para convertirlo de ideal a real, le añadiremos una impedancia que modelará la resistencia, la impedancia, tanto parte real como parte imaginaria, que modela la componente real de ese alternador. Pues bien, en el supuesto en el que las impedancias sean iguales internas, tanto en la configuración estrella como en la configuración de un triángulo, y además se cumplen las relaciones de fuentes de tensión trifásica, es decir, que el módulo de V sub A es igual al módulo de V sub B y este igual al módulo de V sub C, y que el ángulo de la fuente de tensión A con respecto de la B y con respecto de la C están desfasadas 120 grados entre sí, se cumple que esta configuración en estrella la puedo pasar a una configuración en triángulo suponiendo estas conversiones, que la Z triángulo es 3 veces la Z estrella y que la tensión de fase en el triángulo es raíz de 3 veces la tensión en estrella con un adelanto de 30 grados. Lo mismo ocurre para la fase B y lo mismo ocurre para la fase C. Todas estas transformaciones de triángulo estrella, de tensiones de línea y tensiones de fase, las tenéis que conocer y dominar perfectamente porque serán el punto de partida para resolver todos los problemas de circuitos trifásicos. Así que, por favor, repasar y leer con detalle todas estas diapositivas que serán necesarias en la resolución de estos circuitos. Pues bien, nos queda también por ver cómo son las cargas trifásicas. En el caso de que hablemos de cargas trifásicas equilibradas, la parte o el adjetivo trifásico hace referencia a que son 3 cargas, una por fase, y el adjetivo equilibrado hace referencia a que las impedancias en cada una de esas cargas son todas iguales. Es decir, en la fase A tenemos una impedancia Z sub C, que es la misma impedancia en la fase B y la misma en la fase C. Pues bien, estas cargas las podremos conectar tanto en triángulo como en estrella. Aquí tenéis una conexión en estrella. Pues esta conexión en estrella, por la fase A circula una intensidad I sub A, por la fase B una intensidad I sub B y por la fase C una intensidad I sub C. Donde las tensiones V sub AN, BN y CN son las que hemos denominado tensiones de fase. Pues bien, las intensidades que circulan por cada una de esas fases, es decir, I sub A, I sub B e I sub C, las denominamos como intensidades de fase. Importante este concepto. En una estrella, las intensidades que pasan por cada una de las fases las denominamos intensidades de fase. Cuando la carga está conectada en triángulo, cada una de esas cargas, cada una de esas fases tendrán una impedancia que es la misma en cada una de esas fases. Y la intensidad que circula por cada una de ellas, en este caso I sub AB, I sub BC e I sub CA, son las que se denominan intensidades de fase. Y aquí las tensiones V sub AB, V sub BC y V sub CA son las tensiones de cada una de las fases de esa carga. Pues bien, haciendo la conversión estrella y triángulo, podemos convertir una carga conectada en triángulo en una carga conectada en estrella, multiplicando o dividiendo por 3 para pasar de una configuración a otra. Y finalmente nos queda conectar la generación con la carga. Pues esto se hará a través de una línea que tendrá lo que denominamos una impedancia de línea. Y finalmente, dependiendo si los alternadores están conectados en estrella o triángulo, igual que la carga, pues existirá un neutro o no, que podamos conectar el neutro de la carga trifásica con el neutro del generador trifásico en el caso de que ese neutro esté accesible, es decir, que exista una conexión en estrella, puesto que la conexión en triángulo no dispone de neutro.
En esta configuración de un sistema eléctrico trifásico, pues las tensiones que hay entre dos fases cualquiera son los que se denominan tensión de línea. Pues esta sería la tensión entre la fase A y la fase B en el generador. Y esta sería la tensión de línea entre la fase A y la fase B en la carga. Y la tensión que cae en una línea, diremos que es la tensión que cae en la línea. No confundir con la tensión de línea. Y la intensidad que circula por la línea es la que se denomina intensidad de línea. Pues bien, resumen importante de esta primera parte de la diapositiva. Nosotros hemos distinguido entre magnitud del generador y carga. Como tensión de fase, la tensión en cada fase del generador carga. Intensidad de fase como la intensidad en cada fase del generador. Las magnitudes de línea. La intensidad de línea es la intensidad que circula por cada conductor. La tensión de línea o la tensión entre dos fases, o lo que es lo mismo, la tensión compuesta, es la tensión que hay entre dos fases. La tensión fase neutro, que es la que hemos denominado tensión simple, es la tensión que existe entre cualquiera de las fases y el neutro. ¿Vale? Pues, como digo, no confundir la tensión de línea con la tensión que cae en una de las líneas. En los circuitos trifásicos equilibrados, estará compuesto por una generación, un alternador trifásico equilibrado, que tienen tensiones del mismo módulo, están desfasadas a 120 grados. Las impedancias de línea son las mismas en una línea trifásica y las cargas trifásicas equilibradas tendrán siempre la misma impedancia en cada una de las fases. Y en un circuito trifásico equilibrado, pues se cumple que las tres intensidades de línea están equilibradas, tienen el mismo módulo y están desfasadas a 120 grados. Y las tensiones de línea y simple en cualquier punto de la línea también están equilibradas. Estos conceptos los vamos a ver o vamos a enfatizar con la resolución de ejercicios, que en las próximas clases lo haremos de manera intensa. Pues bien, aquí tenéis algunos ejemplos pues ya muy concretos. En un caso de un circuito trifásico equilibrado donde la generación está conectada en estrella a una carga también conectada en estrella a través de un conjunto de impedancias de línea. Pues bien, V sub Fg es la tensión de fase en el generador. V sub Cf es la tensión de fase en la carga. V sub Gl es la tensión de línea en el generador. V sub Cl es la tensión de carga, la tensión de línea en la carga. Y V sub L es lo que denominamos tensión de línea. I sub G es la intensidad de línea en el generador y I sub Cl es la intensidad de línea en la carga. Podéis ver que la intensidad de línea en una configuración en estrella coincide con la intensidad que circula por una de las fases en esa configuración en estrella, cosa que no coincidirá cuando esta carga esté conectada en triángulo. Si os fijáis, en la configuración de un generador en triángulo y una carga en triángulo, pues tenemos la tensión de línea que coincide con la tensión que cae en una de las fases, que no era el caso en el circuito conectado en estrella. Y aquí, como podéis ver, la intensidad de línea no coincide con la intensidad que pasa por una de las fases. I sub Cl no es I sub Cf. Si aplicáis aquí la primera ley de Kirchhoff, esta intensidad no coincide con esta intensidad, es la suma de esta intensidad también, adicionalmente. Lo que sí sabemos es la relación que existe entre esta intensidad de fase y esta intensidad de línea. Pues bien, con esto hemos concluido la introducción a circuitos de corriente trifásica. Hemos primero estudiado unos vídeos relacionados con la motivación y cómo se generan esos circuitos trifásicos, y en la segunda parte de la clase la hemos dedicado a definir los circuitos trifásicos en cuanto a la generación, la línea y la carga. Y hemos distinguido entre configuración estrella y configuración en triángulo, dando lugar a magnitudes de línea y magnitudes de fase, tanto de tensiones como de intensidades, diferenciando lo que ocurre en una configuración estrella versus una configuración en triángulo. Hasta aquí os recomiendo encarecidamente que practiquéis todos estos conceptos a través de los ejercicios que tenéis propuestos en estas diapositivas.
Ejercicio 9.4 me gustaría que lo hicierais para el próximo día en clase, que será por donde empecemos, y el lunes completaremos este primer tema y empezaremos también con ejercicios de este tema. Así que me haría falta que, por favor, todos estos conceptos los afiancéis para que podamos ir a los detalles ya de la resolución de ejercicio. Pues eso es todo para la clase de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna aclaración. Para los que habéis llegado o habéis incorporado un poco más tarde, comentaros que las notas las sacaremos a lo largo del día de hoy y el lunes 18 y martes 19 tendremos las prácticas de corriente trifásica. El examen del tercer parcial ya tiene fecha. Sí, creo que está anunciado en el campus virtual. Será un examen también, si las condiciones sanitarias lo permiten, será un examen también presencial. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración? Bueno, pues si no tenéis ningún comentario, el próximo día nos vemos en clase, el próximo lunes. Muy bien, hasta luego.